Dios les bendiga, les habla vuestro hermano Ezequiel. Hoy vamos a hablar sobre la obediencia, un tema muy importante en el camino del cristiano. Un cristiano tiene que ser obediente a Dios, porque si no es un hijo de la desobediencia. Y cuando hay desobediencia, Dios no habita en el hombre. El espíritu se entristece y se tiene que apartar. Entonces, un hijo obediente hace lo que le manda el Señor. Y dice así: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. No se agradó porque eran hijos desobedientes. En el contexto de este pasaje bíblico encontramos al apóstol Pablo diciendo que Israel al salir de Egipto participó de todo lo necesario para conquistar. Sin embargo, al no agradar a Dios por su incredulidad y desobediencia, muchos quedaron tendidos en el desierto y no entraron a la tierra de la promesa. El deseo de Dios es que podamos avanzar constantemente y que salgamos de los desiertos que encontramos en nuestras vidas, y para eso debemos investigar la forma de cómo lograrlo. Tenemos que renunciar a la incredulidad y a la desobediencia y ser obedientes y tener credibilidad en Cristo Jesús, es decir, creer en Cristo, tener fe. Bueno, pues con esta pequeña introducción vamos a meternos lo que es en la materia. La obediencia a Dios es el deseo de cumplir por encima de todo la voluntad de Dios. El ser obedientes con nuestro Padre es cumplir con el verdadero propósito con el que fuimos conocidos antes que Dios nos formara en el vientre materno y nos santificara para este mundo. Uno de los mayores referentes que podemos apreciar en la obediencia es Jesucristo. Y dice lo siguiente: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el apóstol Pablo exhorta en sus cartas paulinas y dice de lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta su propósito. Ahora, escuchen bien, cuando uno es obediente a Dios, recibe la herencia, la exaltación delante de la presencia del mismo Dios, donde uno recibe su bendición, porque la obediencia trae consigo su bendición, y es la siguiente: gozo, paz, fortaleza, conocimiento, comunión con Dios, cercanía con Dios. A medida que crecemos en nuestro caminar con Dios, la obediencia se convierte en el lazo de amor que nos acerca a Dios y nos enseña acerca de sus preceptos y de su amor. Le contestó Jesús: el que me ama
obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Juan 14, 23. Y como he dicho antes, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente a su propósito. Con lo cual, qué bueno es despojarse de la voluntad propia de uno mismo y obedecer el llamado con el que fuimos diseñados en un principio. Personalmente, yo quiero que el Padre y el Hijo hagan su morada en mí, como dice el texto bíblico. Pero primero hay que obedecer y amarle. Te voy a hacer una pregunta. ¿Amas a Dios? ¿Verdaderamente amas a Dios? Querrás obedecerle. Es tan sencillo como eso. Y al mostrar tu amor a Dios por medio de la obediencia, sentirás dentro de ti la convicción de su presencia. Vivir conforme a la voluntad te hará más sensible a su presencia y a su amor. Esto es así, porque quitamos del medio las consecuencias del pecado y el sentido de culpabilidad que viene como resultado de la desobediencia. Me permito decir, y quiero que lo repitan conmigo, si puede ser que lo repitan. Padre, pasa de mí esta copa, si tú quieres, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo prefiero que seas obediente antes que te metas a orar. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes ponerte a ayunar y vivir en pecado. Tú puedes orar y al mismo tiempo vivir una vida en pecado. Tú puedes leer la Biblia y al mismo tiempo no creer en lo que estás leyendo. Pero tú no puedes ser obediente a Dios y al mismo tiempo vivir en pecado. Dios te dice hoy, pueblo, permanece en mi palabra y efectivamente serás mi discípulo. Fíjense lo que dice. Es algo importante. Algo muy importante. Dios te dice hoy, pueblo, permanece en mi palabra y efectivamente serás mi discípulo. La obediencia te hace ser discípulo de Dios. Mi discípulo no es como aquel que dice en Mateo 7:21, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Apartaros de mí, hacedores de maldad, que yo no os conozco, no quiero conoceros, ni os he visto. ¿Quieres que Dios te conozca? Permanece en su palabra, permanece en la obediencia. Nadie puede ser efectivo sin el Espíritu Santo. Un pastor sin el Espíritu Santo es un pastor mediocre. Un evangelista sin el Espíritu Santo es un inútil, no sirve para nada. Nadie puede adorar de corazón sin el Espíritu Santo. Y termino diciendo, no quiero sacrificios, quiero obediencia, que es lo que le agrada al Señor. No quiero sacrificios, quiero obediencia, hijos obedientes, que hagan mi voluntad, que manifiesten el reino de los cielos aquí en la tierra. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, yo creo que les haya hecho bien y guarden esta palabra que es sencilla, pero es una palabra eficaz y es una palabra
que necesita el pueblo de Dios. Dios les bendiga grandemente.